Un saludo a los amigos de BPI TV, nos encontramos en la ciudad de Caracas a propósito de distintas informaciones que estamos buscando para usted, quien les reporta desde la capital venezolana, Héctor Luis Caldera. A mi lado se encuentra el profesor Luis Lander del Observatorio Electoral Venezolano, quien nos va a ayudar a analizar un poco lo que ha sido esta campaña electoral y ver algunas de las diferencias que se ha dado con otras campañas que se han dado en otros procesos electorales. Profesor, para también ver un poco lo que ha sido esta primera etapa de pre-campaña, entendemos que ustedes han detectado alguna serie de irregularidades, como la irregularidad que tiene que ver con el factor tiempo. ¿Qué nos puede ampliar acerca de esto que ustedes han observado dentro del mismo Observatorio Venezolano Electoral Venezolano? Sí, buenos días a todos. Este proceso electoral que hasta ahora está convocado para el 20 de mayo, desde sus mismos inicios comenzó con problemas. Un problema muy serio de inicio fue que en el acto conmemorativo de la celebración del 23 de enero, aniversario de la caída de la última dictadura en Venezuela de Marco Pérez Jiménez, la Asamblea Nacional Constituyente decretó que las elecciones presidenciales que estaban previstas para realizarse este año, pero a finales de año, se hicieran en el primer cuatrimestre del año. Hay una primera irregularidad porque la constitución vigente, que es la constitución de 1999, creó un nuevo poder público, el poder electoral, y ese poder electoral encabezado por el Consejo Nacional Electoral es el único órgano facultado para convocar elecciones, así lo dice muy clara y expresamente la Constitución Nacional. Entonces, cuando la Asamblea Nacional Constituyente emite este decreto, usurpa funciones de un órgano distinto a él mismo, entonces eso es una primera irregularidad. La segunda irregularidad, por supuesto, es el tiempo. Organizar un proceso electoral no es una cosa sencilla, es una cosa que amerita tiempo, tareas, requiere problemas administrativos, técnicos y también problemas políticos que deben requerir el tiempo suficiente para que puedan realizarse con eficiencia, con transparencia, con buena calidad democrática. Si nosotros comparamos los tiempos de este proceso electoral con, por una parte, la misma experiencia venezolana y por otra parte con experiencias de elecciones en otros países de la región, este año estamos en un año donde hay elecciones en prácticamente todos los países de América Latina, vemos que las diferencias son notables. Hasta la elección parlamentaria del año 2015, el Consejo Nacional Electoral nunca convocó una elección con no menos de 6 meses de antelación. En esta oportunidad, cuando por fin el Consejo Nacional Electoral en la primera semana de febrero convoca elecciones para el 22 de abril, el plazo que faltaba para la realización de esas elecciones era menos de 3 meses. Menos de la mitad de lo que se había hecho en ocasiones anteriores. Si comparamos con los tiempos de convocatoria de otras regiones, de otros países de la región, en el cronograma electoral intenso, repito, que tenemos este año, ninguna elección fue convocada con menos de 9 meses de anticipación. Y esto es importante porque no solamente se trata de cumplir con las tareas que involucran la organización de un proceso electoral, sino que esas tareas hay que hacerlas bien. Y para hacer bien esas tareas, por ejemplo, había que actualizar el registro electoral. Algunos demógrafos estiman que andan por encima del 1.000.000 de venezolanos que desde la última elección han cumplido 18 años y que tendrían derecho a votar por lo que plantea la Constitución, pero que no están inscritos en el registro. El Consejo Nacional Electoral efectivamente creó un periodo para la actualización del registro electoral, pero ese periodo fue muy corto, fue muy poco difundido y no hubo suficiente infraestructura técnica para que los nuevos electores pudiesen inscribirse. Si hacemos un poquito de memoria, podemos recordar cómo en elecciones anteriores el Consejo Nacional Electoral hacía unas campañas públicas intensas y además colocaba puntos visibles para cualquiera. O sea, se colocaba en las estaciones del metro aquí en Caracas, por ejemplo, era frecuente que hubiesen puestos de registro para que los ciudadanos se pudieran registrar. En esta oportunidad nada de eso ocurrió, fue un periodo muy corto y además de un periodo muy corto fueron muy pocos los sitios que se habilitaron expresamente para esta tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que terminaron inscribiéndose alrededor de 100.000 nuevos electores, cuando lo que deberían de haberse inscrito es más de 1.000.000.
Y por supuesto, de más está mencionar que la disposición del Consejo Nacional Electoral para estimular y facilitar la inscripción de venezolanos en registros fuera de Venezuela, en el exterior, fue prácticamente nula. O sea, digamos, se hizo en un periodo extremadamente corto también, apenas unos días, y no siempre los consulados estaban efectivamente dispuestos para esto. Y entonces por allí claramente el número de electores inscritos fue mínimo, ¿no? Todo esto de reducir los tiempos produce que los procesos no se hagan de buena calidad, no se hagan adecuadamente, y eso por supuesto que genera en una parte importante del electorado poca confianza en la legitimidad de los resultados de las elecciones que vamos a tener próximamente, porque, bueno, la lista es larga. En esto que estoy diciendo me concentré en algunos puntos en particulares, pero hay muchos más. Que también, por supuesto, lo hemos visto. Por ejemplo, un símil que está usando estos días porque estamos cerca del Mundial del Fútbol. Estamos en una situación en que el director técnico de un equipo decide cuáles van a ser los jugadores y cuáles no pueden jugar de los equipos contrarios. Y eso obviamente no solamente que lo hace, sino que lo hace con la anuencia y la complicidad del mismo árbitro. Entonces tenemos situaciones donde las reglas de juego no son transparentes, no son equitativas, no son pulcras. El oficialismo, por mecanismos que contravienen a la Constitución, porque la Constitución establece efectivamente la posibilidad de la inhabilitación política, pero la inhabilitación política para cargos de elección popular solamente puede realizarse luego de un proceso judicial, un juicio completo, con sentencia firme, y que en la sentencia firme se contemple la inhabilitación política. Y no como está ocurriendo, como ha venido ocurriendo estos años, que son simplemente inhabilitaciones administrativas. Quien lo hace es no producto de un juicio, de un proceso judicial con resultados firmes, sino mediante decisiones administrativas de la Contraloría General de la República se decide que fulano o perencejo no pueden participar en las elecciones. Añadiéndole a eso que varios de ellos están presos, además, y añadiéndole además que esto no es una cosa que persigue solamente a la oposición tradicional, sino que también de manera muy severa está persiguiendo a lo que podríamos llamar la disidencia del oficialismo. O sea, el caso del general Miguel Rodríguez Torres es más que evidente. Hasta hace nada fue ministro de este mismo gobierno y por tener posiciones discrepantes se le inhabilita políticamente y se le encarcela, ¿no? Entonces, bueno, ese es el panorama en que estamos con estas elecciones, ¿no? Yo quisiera hablar un poco más debido a que, bueno, están sucediendo distintas cosas en medio de la campaña. También estamos viendo la campaña electoral tanto del presidente Nicolás Maduro como la de todos los que están dentro de este juego electoral. Pero específicamente me quisiera ir a un hecho dentro del árbitro. Usted está hablando del arbitraje y del desequilibrio que puede haber dentro del arbitraje. Estábamos observando que previamente la misma presidenta del CNE había hecho una gira para presentar lo que eran las reglas o lo que ya indica que es un proceso limpio y transparente. Y también dentro de ello estaba la observación internacional. Quisiera que en este momento explicáramos un poco su apreciación acerca de la observación internacional y esa polémica que se ha desatado en estos últimos días debido a esos representantes de la Comunidad Europea, que la misma Comunidad Europea está desmintiendo que sea una representación de la Comunidad Europea que viene a observar lo que va a ser el proceso electoral. Es decir, está diciendo que es a cuenta propia que estos representantes del Parlamento Europeo están viniendo a observar el proceso electoral porque no reúnen las condiciones. Realmente, ¿qué es lo que usted cree que está detrás de esto y cuál es el procedimiento normal que debería estar efectuándose en este tipo de condiciones? Sí, esto, digamos, la observación electoral internacional no es una cosa que se ha aplicado solamente en Venezuela, es una cosa que se ha usado en distintas partes del mundo, pero muy claramente los organismos internacionales, en algunas cosas para bien y en otras cosas entorpecen, pero esa es la realidad, tienen sus procesos y protocolos administrativos que les hace con muchas veces dificultarles la posibilidad de actuar con ligereza, digamos, con prontitud. Cualquier organismo internacional para montar una observación requiere ser avisada con tiempo,
y tener tiempo suficiente para organizarse y tomar la decisión de si va a participar o no y poder hacerlo. La última observación internacional que juzgo yo de muy buena calidad que se hizo en Venezuela fue una observación que montó precisamente la Unión Europea en la elección presidencial del año 2006. Para esa elección, primero fue convocada la Unión Europea con alrededor de un año de antelación para ofrecerle la posibilidad de que viniera a hacer esa observación. Ellos decidieron venir y cuando decidieron venir, vinieron un equipo técnico que vino con meses de antelación para observar el proceso completo, no solamente el día de las elecciones, sino el proceso completo de la campaña, de las postulaciones, de la auditoría del sistema automatizado de votación, de todos los distintos componentes que conforman el proceso electoral. Y luego, el día mismo de la elección, para el día mismo de la elección, vino un grupo numeroso, alrededor de 1000, o sea, un grupo grande, de observadores que efectivamente se distribuyeron por todo el país y hicieron una observación exhaustiva. Y terminaron produciendo un informe que hasta publicaron en un libro de esa observación, porque fue una observación, repito, hecha con fundamento. Y terminaron, por cierto, validando los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral, señalando críticas, observaciones, cosas que se ha podido hacer mejor, pero al final avalando los resultados. El Consejo Nacional Electoral de un tiempo a esta parte ha ido restringiendo cada vez más la posibilidad de la observación electoral, tanto nacional como internacional. La observación internacional comenzaron con producirle un cambio de nombre, ya no es observación internacional sino acompañamiento. Y además el acompañamiento termina siendo lo que estabas comentando sobre la posibilidad de que venga gente de la Unión, del Parlamento Europeo a ver estas elecciones. El Parlamento Europeo como institución, que es una institución plural, y que si fuera a nombrar una comisión que viniera a observarlo, seguramente sería una comisión plural, con gente de distintas posturas, decidió no venir a observar la elección de ahora de mayo. Inclusive. Sí, pero el Consejo Nacional Electoral invita puntualmente a diputados del Congreso Europeo que han dicho que van a venir y obviamente son seleccionados por su postura política. Entonces no es una observación plural, sino que es una observación claramente sesgada, donde podemos ya presumir cuáles van a ser las conclusiones que van a sacar, o lo que van a decir estos de la observación que hagan. Y eso por supuesto es muy delicado porque bueno, desvalora la importancia y la validez que pueda tener una observación. En el ámbito nacional, por su parte, el Consejo Nacional Electoral también ha ido restringiendo la posibilidad de hacer observación, porque cada vez acredita menos grupos de observadores para poder hacer la elección. A nosotros nos acreditaron por última vez para la elección parlamentaria del 2015. Desde allá a esta parte, reiteradamente nosotros le hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral que seamos acreditados como observadores nacionales, y el Consejo Nacional Electoral nos niega esa acreditación. Y eso no nos impide hacer una observación, pero por supuesto que debilita la observación del día de la elección. Porque el día de la elección, con la acreditación del Consejo Nacional Electoral, no siempre sin problemas, pero en general nos permitía que los observadores voluntarios que trabajaban con nosotros, pudieran ingresar a los centros de observación y ver el proceso desde adentro. Es decir, que los que vienen ahora no están cumpliendo los estándares que normalmente cumplían. No, para nada. Yo también quisiera que, ya para ir cerrando nuestra entrevista, quisiera también que nos hablara sobre lo que viene. También entendemos que, como indicamos, ya hay varias personas en el juego político, vemos que ya la campaña empezó, todos están haciendo sus propuestas electorales, pero también hay factores como la Iglesia Católica que está pidiendo postergarla, debido a que hay un grueso de la población que está hoy insistiendo que no va a participar en el proceso electoral y que está pidiendo condiciones. ¿Qué importancia podrá tener entonces para ustedes este pronunciamiento de la Iglesia Católica y este pronunciamiento que dio el día de ayer? Sí, yo creo que es muy importante la declaración de los obispos hoy es martes y del día de ayer lunes, donde en el punto 4 de manera muy clara dice que, bueno, cuestiona la calidad y la legitimidad del proceso electoral que está convocado para el 20 de mayo y lo que propone, lo que reclama,
es que estas elecciones sean pospuestas para el último trimestre de este año, con lo cual podría, si hubiese disposición de hacerlo, y depende de la presión que en general tanto la sociedad civil, los partidos políticos, la comunidad internacional ejerzan sobre el poder electoral, para que cree para que reprograme las elecciones, se hagan efectivamente en el último trimestre, reestructure el cronograma electoral y se levanten todas las barreras que había mencionado de las inhabilitaciones y de los presos políticos, que permiten efectivamente una jornada electoral que apunte a la resolución de la profunda crisis que está viviendo Venezuela, y no como muchos sospechan, que si se hacen las condiciones en que están programadas, lejos de solventar la crisis, lo que puede hacer es profundizarla, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Era el profesor Luis Lander, que es miembro del Observatorio Electoral Venezolano, quien nos hablaba un poco acerca de las irregularidades que había observado o que se había detectado durante la precampaña, donde resaltaron todas estas irregularidades que tienen que ver con el factor tiempo. También se pronunciaron en relación al rechazo a la pretensión de observación internacional que están haciendo algunos miembros del Parlamento Europeo, indicando que no cumplen el protocolo que anteriormente se había cumplido por estos observadores internacionales en procesos electorales anteriores. Es parte de la información que podemos compartir desde la ciudad de Caracas para BPI TV, que le reportó Héctor Luis Caldera.